Gracias. Espiritualidad, espiritualidades. Bienvenido, Harold. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo y una alegría estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a tener entonces unos 50 minutos de presentación y ahí paramos para darnos un tiempo de conversación que, como ya sabemos, resulta a veces mucho más rico, ¿no? Me gusta mucho ese tiempo y vamos a reservarlo entonces con mucha atención. Voy a subir la presentación. Yo ayer le envié la presentación de ayer a Walter. Él en su momento se las enviará para quienes tengan interés. También le envié un libro sobre espiritualidad radical, espiritualidad para el siglo XXI, de un misionero menonita que trabajó en América Latina por varios años, historiador del anabautismo, que es una rama posterior a la Reforma que tiene mucha influencia en la mayoría de iglesias evangélicas de América Latina. Ese es un librito muy pequeñito. La edición digital es muy fina, muy buena, y también se la envía a Walter. Y el artículo de Rosana Navarro de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ese artículo también está allí. Para mañana ya tienen el de Navarro, que era ayer, el de Driver, que es, bueno, el de hoy, no para leerlo hoy. Son unas 60, 70 páginas que no se leen tampoco así de una noche, en una sola noche. Y para mañana voy a tenerles otra lectura complementaria. Bueno, igual, tan pronto termine la presentación, hago la edición del PowerPoint y se los envío. Muy bien, vamos con nuestro tema, espiritualidad en singular y espiritualidades, que hoy ya tenemos una comprensión un poco más amplia de por qué también lo usamos en plural. ¿Qué aprendemos de Jesús para vivir nuestra fe hoy? Sobre todo porque decíamos, con esa definición de Gustavo Gutiérrez que tanto me gusta, que la espiritualidad es la manera como nosotros vivimos la fe. Es muy sencilla y muy incompleta como todas las demás definiciones, pero me gusta mucho porque apunta a eso de la manera. Por eso espiritualidades, porque es que hay varias maneras de seguir a Jesús. Pentecostales, no pentecostales, católicas, carismáticas, sociales, liberadoras, la mezcla de todo eso, espiritualidades de la niñez, espiritualidades de la edad adulta. Bueno, las maneras como seguimos a Jesús no pueden encasillarse en un solo modelo. Entonces, por eso hablamos también de espiritualidades dentro de la confesión cristiana. Ya si nos salimos de allí, vamos a tener muchísimas más. En el caso católico, es mucho más claro, por ejemplo, diferenciar una espiritualidad benedictina, monástica y contemplativa, a una espiritualidad social como la que se vive en Cáritas, en la ayuda humanitaria, en el compromiso social, político. Hay espiritualidades franciscanas, espiritualidades dominicas, espiritualidades claretianas, muchísimas formas de vivir a Jesús, y a veces nos parece a nosotros muy extraño que el otro viva su fe así, porque nos parece que la fe se vive como nosotros la vivimos. Bautista, con los himnos, con el culto, con el domingo en la mañana, con el diezmo, con la evangelización, el devocional, pero hay muchas formas, muchas formas. Bueno, empezamos aquí con este pequeño resumen que siempre nos ayuda, ¿no? Una breve síntesis de lo que dijimos ayer. Es posible, aunque sea por razones pedagógicas, diferenciar religión de espiritualidad. A mí esa diferenciación me ayuda, pero yo entiendo que también es insuficiente. A mí me ayuda para entender que a veces hay unas formas de vivir la fe que son muy religiosas. Cuando hablo de religiosas, en este caso yo me refiero a
al ritual, a la tradición, al catecismo, a la doctrina, al debes hacer. Y eso tiene un lugar dentro de la fe, todo eso que he dicho. Pero si reducimos la espiritualidad solamente a esa religión, nos quedamos con lo mejor sin incluir ahí que es la vida espiritual que respira alegría, que respira fraternidad, que se relaciona con Dios, con los demás, con uno mismo, con la creación, no siempre apegado a un rito, es mucho más libre. Y decíamos ayer que la crisis que tenemos hoy no es tanto de espiritualidad, sino de institucionalidad religiosa. Jóvenes que no quieren tener mucho contacto con las iglesias, pero no tienen problema con la figura de Jesús. No tendrían mucho problema con la lectura de la Biblia. Se les invita a un taller de silencio, de yoga, no sé. Hay un hambre por este otro lado. Entonces la diferencia nos ayuda de religión más institucional, espiritualidad mucho más vida fuera del marco de la institución. Por otro lado dijimos, solemos hablar de la espiritualidad desde el ángulo confesional. Espiritualidades cristianas, dijimos algunas ahora, más no hay que desconocer que hay otro ángulo que es el antropológico y cultural. Como una vivencia humana, la espiritualidad es una vivencia humana que no siempre está restringida a una institución confesional. ¿Por qué nos ayuda esa otra diferencia? Porque podemos seguir hablando de espiritualidad confesional. Cristo es el centro, la Biblia es nuestro referente, la voluntad de Dios nuestro horizonte. Las escrituras nos orientan. Ahí estoy hablando de lo confesional, válido. Pero cuando vamos a hablar de espiritualidad fuera de la confesión religiosa, hay que entender que estamos también tratando de una dimensión humana que la viven cristianos y no cristianos, incluyendo personas que se declaran ateas, que hoy, por cierto, la categoría atea entra también en crisis porque el ateísmo se refería a una forma de Dios que también hoy se está descalificando y está mutando. Ateo respecto de qué Dios, de ese de antes, no, ya es que hay muy poco ya que creen en Dios así. Bueno, pero usando esa categoría de ateo, hay personas, dijimos José Saramago, públicamente ateo, pero una persona de unos valores y unas sensibilidades humanas que nos hacen pensar que ahí había espiritualidad. Yo di una pequeña conferencia el año pasado sobre espiritualidades ateas y otras formas de expresar la vida interior. Y hasta me encontré haciendo la referencia bibliográfica a un librito que hablaba de la espiritualidad de Saramago. Miren, entonces estábamos bien. La espiritualidad entendida desde las escrituras, vamos ahora a hablar de lo relacional, perdón, de lo confesional, es relacional. Ese calificativo es muy acertado. La espiritualidad apunta a unas formas de relaciones con lo trascendente que es Dios, con lo social, los demás, con lo interior, cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con la creación. Entonces, esa parte cósmica o ecológica. Entonces, en ese sentido, espiritualidad es esa red de relaciones. Trascendente, intrapersonal, interpersonal, cósmica. Hoy hay mucho interés en aprender cómo desarrollar lo espiritual hacia adentro. Cómo desarrollar la vida interior. Eso se llama la interioridad. Hay muchos retiros hoy de silencio, de contemplación, de discernimiento, de revisión de vida, que hablan los jesuitas, revisión de vida, cultivar lo interior, sobre todo para quienes trabajamos en ONGs
de activismo social, eso siempre nos viene muy bien, porque la espiritualidad cuando se proyecta hacia el servicio social, agota. ¿Qué te alimenta cuando estás trabajando con poblaciones muy marginadas, vulneradas, y pasan 10 años y sigues desgastándote y aspiras que la pobreza sea superada y después de 10 años estamos peor en pobreza que hace 10 años atrás? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te sostiene? ¿Qué esperanza te mantiene? Eso tiene que ver con el trabajo interior. Entonces, esa combinación de las 4 dimensiones de relación nos ayuda. Y finalmente, desde la óptica también confesional cristiana, el supremo modelo de espiritualidad es Jesús de Nazaret. Efesios 4:13, que lo vamos a leer ahora, dice que Él es el nuevo Adán, Él es la aspiración que todos tenemos, porque en Jesús tenemos el hombre nuevo completito, completo, al cual nosotros aspiramos. Entonces Él se vuelve el referente de espiritualidad. Gracias a Dios. No es Moisés, no es Salomón, no es Pablo, no es Juan el del Apocalipsis, no es María, no es Ana, no es Ruth, es Jesús. Entonces, a partir de Jesús, leemos el Antiguo Testamento, leemos el Nuevo y se convierte en el centro de la fe. Yo escuché hace muchos años un consejo que, gracias a Dios, supe asimilar y nunca olvidar. Samuel Escobar, un teólogo peruano, nos dijo en el seminario en los años 80, los evangélicos tenemos cierta obsesión con las epístolas de Pablo. Y eso no estuviera mal si por eso no hubiéramos descuidado los 4 evangelios. Y decía, a los evangélicos nos hace falta más los 4 evangelios que las cartas de Pablo. Yo caí en cuenta, en verdad, sí. Bueno, los 4 evangelios son el centro de la fe. Entonces, ahí se nos muestra el modelo de Jesús, que es el modelo de espiritualidad. Él es nuestro fin, pero recuerden que decíamos ayer, también es nuestro medio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, yo he venido para, casi siempre después del nombre Jesús viene un para que Él, venid a mí y tendréis descanso, para que, y usábamos la figura de la puerta, ¿no? Él es la puerta y entramos a la vida plena, y la vida espiritual a lo que aspira no es solamente a conocer a Jesús, es conocer lo que Jesús representa para mi vida. Ahí hay una pequeñita diferencia. Si yo pienso que la vida espiritual es conocer a Jesús, entonces mi obsesión se vuelve que la gente reciba a Cristo. Y recibiendo a Cristo, paso a que otros reciban a Cristo. Se murió mi abuelo, ¿había recibido a Cristo? Sí. Bueno. Tengo una novia, y esa novia tuya ¿ya recibió a Cristo? Sí, ya recibió. Bueno. Como si recibir a Cristo fuera el punto final. No, es el medio. Que el senador fulano es cristiano y va a una iglesia y recibió a Cristo. Claro. Bueno. ¿Qué vaya a hacer después? Él recibió a Cristo y por eso se puede votar la próxima. Entonces se vuelve Cristo el fin. Y sobre todo la decisión por Cristo el fin, cuando eso apenas es el inicio para un medio. Justicia, paz, el fruto del Espíritu Santo, gozo, paciencia, benignidad, vida buena. La espiritualidad apunta a eso. Bueno, esto es lo de las relaciones. Otra forma de explicarlo es la relación con lo trascendente, por lo tanto es teológica. La relación con Dios siempre es misteriosa. Siempre, porque nos estamos refiriendo con un Dios que nos supera en todo. Entonces la espiritualidad es una relación con el misterio de Dios. No sé cómo les suena eso.
No es una palabra, la palabra misterio la utiliza más la teología católica que la evangélica. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que no podemos atrapar en un tomo de teología. Por lo tanto, siempre es misterio. Eso es lo que llama la teología mistagógica, del misterio de Dios. De Dios solo podemos hacer una sola afirmación, que está en Primera de Juan 4. Dios es amor. De ahí para allá, vamos tratando de descubrir cómo es ese Dios, cómo lo presentó Isaías, cómo lo presentó el Éxodo, cómo lo presentó Jonás, pero no siempre coinciden esas imágenes. Son aproximaciones humanas. Entonces la espiritualidad es modesta para hablar de su experiencia, porque sabe que está tratando con la relación con el misterio de Dios. El sentido profundo de la existencia tiene que ver con la espiritualidad, con el sentido de vida. Ahí la logoterapia diría es noodinámica. Tiene que ver con qué hace sentido para mi vida, a qué le doy sentido, cuáles son mis compromisos de vida. Tiene que ver con los valores de vida. Es axiológica en ese caso, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? Esos valores se van organizando alrededor de nuestras espiritualidades y nuestras formas, en el caso nuestro, de seguir a Jesús. Y finalmente, tiene que ver con algo holístico, cósmico, ecológico, es relacional en todas esas dimensiones. Bueno, ahora sí, vamos a lo confesional. Si uno ya se queda dentro del espacio de la fe cristiana, Jesús en el centro, entonces uno podría levantar esta pregunta. ¿Qué distingue la espiritualidad cristiana? ¿Qué la distingue, por ejemplo, de una espiritualidad del budismo zen, que es tan rica? ¿Qué la distingue? Aquí tengo unas 5 cosas que voy a decir. Primero, la espiritualidad cristiana, que se desprende de lo que aprendemos de las escrituras, está orientada a la promoción y manifestación del reino de Dios. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como personas de fe cristiana? Lo que dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Por eso, lo que nosotros buscamos en esta vida es que ese reino se manifieste. Promover ese reino. Seamos médicos, seamos abogados, seamos panaderos, seamos profesoras, seamos pastores, misioneros, técnicos en informática, lo que seamos, lo que busca la espiritualidad cristiana es que en los espacios de vida donde estamos, promovamos el reino de Dios y la manifestación de ese reino. ¿Y qué significa reino? Ahí a veces hemos hecho una reducción pensando que manifestar y promover el reino es predicar a Cristo para que más personas vengan a la iglesia. Bueno, esa es una dimensión. Pero cuando estamos hablando de reino es buscar que en este mundo y en esta vida, el sueño de Dios para nosotros se haga un poquito más posible. Dios tiene un sueño, Dios tiene un proyecto. Ese proyecto se llama Reino de Dios. Fue el tema de Jesús. Ese fue el tema de Jesús. El tema de Jesús no fue la iglesia, fue el reino. Miren las parábolas. El reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es parecido a. Es el horizonte de Jesús, el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Es el sueño, el proyecto que Dios tiene para la convivencia humana y la convivencia en total. Entonces uno pregunta, ¿con qué sueña Dios? Bueno, entonces uno podría decir, Dios sueña con un mundo
digno, donde haya dignidad para toda persona. Dios sueña con un mundo reconciliado, sin guerras, que la gente pueda discutir respetándose. Un mundo en la diversidad reconciliado, respeto, un mundo justo. Claro, el sueño de Dios no es lo que está pasando hoy, las grandes desigualdades sociales que tenemos. Un mundo donde el medio ambiente y la naturaleza se respete. Y usted va poniendo en la lista lo que encuentra que es el sueño de Dios, lo que Dios desea. Bueno, la espiritualidad nos orienta a buscar un mundo así. Allí donde yo trabaje como abogado, allí yo promuevo reino en la medida que yo promuevo dignidad, justicia, igualdad, paz, misericordia, armonía y reconciliación. Decía Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia. Entonces, la espiritualidad está orientada a eso. ¿Por qué hay que mencionarlo? Porque hoy están surgiendo espiritualidades cuyo fin no está afuera, sino adentro. Que yo tenga paz, que yo encuentre armonía. Entonces son espiritualidades muy centradas en la misma persona. La espiritualidad cristiana alimenta lo interior, pero se proyecta a un proyecto que es el reino. ¿Sí? Ya saben a qué me estoy refiriendo con esto de las espiritualidades del relax. ¿Dónde encuentro un ejercicio que me ponga en armonía interior? Importante siempre y cuando eso no se quede en el interior, porque la espiritualidad cristiana va del interior hacia afuera. Leonardo Boff, un teólogo latinoamericano muy reconocido, dice, la espiritualidad es aquello que me transforma adentro para que transformado adentro yo trate de transformarlo de afuera. Tiene esa doble dimensión, adentro, afuera. El modelo es Jesús. Es social y ecológicamente responsable y comprometida. Tiene proyección. Y en cuanto a su apertura, aquí voy a detenerme un momentito porque me parece que esto es sumamente importante, sobre todo en el grupo en el que estamos. En cuanto a su apertura, ¿qué tan abierta es la espiritualidad bíblica? Es muy abierta, es aprendiente, quiere aprender. La espiritualidad bíblica no es la que dice, me quedo con lo que aprendí hace 20 años. No, está siempre abierta porque es camino del espíritu. No es camino de la ley, dice Pablo. La ley nos atrapa, el espíritu nos libera. Esa es la gran novedad del Pentecostés, la venida del espíritu. Por lo tanto, siempre hay algo que aprender. Por eso, siempre hay algo que cambiar. A los 18, a los 28, a los 48, a los 88 y más allá. Porque es camino del espíritu, siempre está aprendiendo. Y por lo tanto es ecuménica. Esto hay que enfatizarlo porque nosotros hemos estado muy encerrados en nuestra propia casilla confesional. Católico, solo con católico, presbiteriano, solo con presbiteriano, evangélico por acá, pentecostal por acá, cada uno tiene su cajón y no mira hacia afuera porque piensa que mirar hacia afuera es mirar al enemigo o al hereje o al contrincante. Bueno, en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo tratar de aprender de las diferentes espiritualidades confesionales cristianas. Leer lo que pasaba, por ejemplo, con los monjes del siglo VI. Harold, pero usted no es monje. Usted no es católico y parece que todos esos monjes eran católicos. No, no todos eran católicos. Ah, no, no, es que estamos en el siglo V, siglo VI. Estamos en las luchas de la Roma que se hace dueña de la iglesia y la iglesia que se hace a la sombra de Roma
Y hay unas personas tratando de preguntarse cómo se vive la fe cuando ahora el imperio también es cristiano. Y hay un grupito que dice, tanto éxito y tanta pompa imperial no me suenan al evangelio de Jesús. Y huyen y se van a los desiertos. Ahí nace el monasterio. Esa radicalidad de esos loquitos que salen a buscar una nueva forma de vivir el reino, a mí me interesa mucho. Por ahí nace la espiritualidad benedictina, ahí nacen los monasterios. Había un antecedente que eran los monjes del desierto en Egipto. ¿Cómo no nos va a interesar eso? ¿Y cómo no podemos aprender de eso? Pero siga, siga. No puede ser que saltemos de Pablo a Lutero y de Lutero al fundador de la iglesia nuestra. No, nos estamos perdiendo 200,000 ahí en el medio por ser muy conservador en la cifra. No, hay muchísimo. Déjenme que yo tengo aquí cerca algo que les quiero mostrar. A ver, este es mi último ejercicio en ese sentido. Este librito lo publicaron hace año y medio, es un libro mío que resultó sin yo estarlo escribiendo. Yo estaba dibujando. Yo estaba dibujando grandes personajes de la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, aquí hay una señora mística llamada Hildegarda von Bingen. Hoy esta señora está siendo muy reeditada. Sus libros están apareciendo casi todos en español. Hasta sus fórmulas médicas. Era filósofa, era música, era médica, era misionera, era mística. Bueno, entonces yo comencé a dibujar personajes de la espiritualidad cristiana. A ver, les muestro otro. A ver, bueno, aquí está. No, esta no es muy conocida. Bueno, aquí está Martín Lutero. Ahí está Martín Lutero. Bueno, entonces alguien en Argentina de una editorial vio que yo publicaba esto en internet y me dijo, Harold, le hago una propuesta. Aquí está Reina y Valera, los de la Biblia. Me dijo, le hago una propuesta. ¿Usted por qué no hace 20 dibujos y hace un proyecto de espiritualidad con esos 20 personajes? Entonces yo dije, a ver, yo llevo 10 y yo no pensé que esto era por publicar. Yo estaba dibujando por divertirme, pero me interesa el proyecto. Entonces, este es un ejercicio de espiritualidad ecuménica. Además, tiene un poquito de arte, que también es espiritualidad, pero de eso hablamos mañana. Entonces, ¿en qué consistió el libro? Yo dije, voy a completar 25. Que la mitad sean católicos y procuremos que la otra mitad no sean católicos. Que haya mujeres y haya hombres. Que haya antiguos y haya modernos. Por eso llegamos hasta Monseñor Romero, el salvadoreño. Aquí está Bonhoeffer también, el alemán. Entonces, lo que hago es el nombre del personaje, un dicho del personaje, hago una semblanza personal del personaje, después busco un texto un poquito más larguito de ese personaje, muy breve, después pongo a dialogar ese texto del personaje con un texto de la Biblia, pongo un texto de la Biblia y después propongo un pequeñito ejercicio espiritual para quien está leyendo. Son 3 páginas por personaje. Y si tienen interés, está en Amazon y se puede descargar digital. Trazos y rostros de la fe. Y de verdad que le hago propaganda sin ninguna pena, porque a mí prácticamente casi que ni me pagan por eso. Pero me interesa mucho que la gente lo lea, conozca diferentes personas, personajes de la espiritualidad, hombres, mujeres. ¿Cómo así que esto existía en el siglo XI? Yo pensando que esto es muy nuevo. No, pentecostales y carismáticos ha habido desde los primeros siglos. Sí, eso lo registra allí. Entonces hago ese ejercicio porque creo que la espiritualidad tiene que nutrirse más allá de nuestra propia confesión, de nuestra propia época y de nuestra propia cultura. En ese sentido es que uso la palabra ecuménica. Es ecuménica. ¿Quién sigue a Jesús? De él yo quiero aprender. Se cultiva y se desarrolla en comunidad finalmente.
Sí, la espiritualidad cristiana no es la espiritualidad del individualismo, yo con yo. A ver, aquí hay una solicitud de Alejandra. Está requiriendo el control remoto. Ya. Entonces es una espiritualidad que se desarrolla en comunidad. Esto hay que reafirmarlo hoy, sobre todo después de la pandemia. ¿Por qué razón? Generalmente nuestras comunidades hacían girar todo su programa alrededor del culto y del templo. Pero la pandemia vino, quitó templo y modificó culto. Y comenzó a aparecer algo que habíamos descuidado, comunidad. Comunidad. ¿Qué significa comunidad? El que me llamaba, el que oraba por mí, el que preguntaba por mi papá, el que me enviaba un texto bíblico en WhatsApp, el grupito de oración que hacíamos donde el pastor no estaba, éramos 8 orando por mi tía que tenía COVID. La comunidad se había perdido y había quedado escondida detrás del templo y detrás del culto, sobre todo en estas iglesias pomposas, con plataforma, batería, luz, cámara, acción, la comunidad se perdía. Y resulta que la espiritualidad cristiana no es espiritualidad ni de culto ni de templo. Jesús peleó con el templo. Nosotros somos una fe que viene fuera del templo, en salida del templo. Hasta el siglo III, con esto de Roma, que volvemos otra vez al templo. Pero la pandemia volvió y nos sacó del templo. ¿Y qué nos recordó? Yo no tengo problemas con el templo. Me parece que los templos deben existir, claro, y con el culto menos. Lo que estoy diciendo es que eso no puede absorber la comunidad. Porque lo que el Nuevo Testamento nos muestra es que nuestra espiritualidad no depende ni del templo ni del culto, pero sí de la comunidad. Por eso Pablo dice templo, es que ni siquiera usan la palabra. Hablan de la iglesia en las casas. Culto, dice que el culto es un culto vivo, que somos nosotros entregando. Hay otro concepto de culto, de liturgia. Válido, sí, vuelvo y repito, pero no absorbe lo central que es comunidad. Entonces, nuestra espiritualidad se desarrolla en comunidad. Esto que tenemos hoy aquí no es una iglesia, es una comunidad. Lo que tenemos en familia, cuando nos reunimos para conversar espiritualmente sobre textos de la Biblia, no es una iglesia, es una comunidad. Cuando usted se reúne con un grupo de mujeres, un grupo de varones, y se reúnen para hablar de su vida espiritual, sus testimonios, sus angustias, sus alegrías. Yo no sé si eso es una iglesia o no, es una comunidad. Y la espiritualidad depende de la comunidad. Bueno, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 y ustedes pueden ir agregando otras más. Yo encuentro estas 5 que para mí son fundamentales, sobre todo resaltar ahora en la pospandemia. Ecuménica, comunitaria, comprometida, cristocéntrica y orientada al proyecto del reino de Dios. Bueno, avanzamos entonces aquí y nos vamos a dar en unos 10 minutitos la conversación. Miren lo que dice sobre Jesús como modelo. Este texto es central para la espiritualidad cristiana. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire cómo habla del Hijo de Dios y el proyecto. A una humanidad perfecta, esto significa madura. Lástima que las traducciones usen la palabra perfecta, no porque sea imperfecta, sino porque la connotación que tiene en castellano es de perfeccionismo. No, aquí es de madurez, una humanidad madura que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es la estatura hacia la cual ustedes y yo aspiramos? No es la estatura de un pastor, no es la estatura del reformador, no es la estatura de un santo.
es la estatura de Cristo. Y esto, por ejemplo, tiene connotaciones para salud mental. Aquí que tenemos al doctor psicoanalista. Hay una imagen de salud mental que pueda servirnos para nosotros decir cómo es una persona mentalmente saludable y plena. Los evangelios nos ofrecen una, Jesús. Cómo manejaba sus conflictos, su autoestima, sus relaciones con su cuerpo, sus relaciones con su historia, sus proyectos de vida. Entonces, en Jesús tenemos el modelo hacia el cual nosotros quisiéramos aspirar. Vayámonos de salud mental y vámonos a modelo social. ¿Cómo se relacionaba Jesús con el poder? Le interesaba mucho y peleaba con él, porque pensaba que en el poder se escondían las peores patrañas del diablo. Entonces le dice al diablo, conmigo no, desde el inicio en Lucas 4. Entonces hay unos conflictos de Jesús que nos muestran las aspiraciones del reino y el modelo de ser humano maduro al cual nosotros aspiramos. Y sus relaciones con los amigos, y su liderazgo, y su ministerio, y su familia. Uy, ahora que hablamos de la familia tradicional, oiga, Jesús tuvo unas relaciones fantásticas con la familia, pero no se dejó atrapar por la familia tradicional, porque sabía que en Roma los modelos de familia eran modelos patriarcales, dominantes y muy centrados en los temas materiales y económicos. Entonces le dicen, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquí los que hacen la voluntad del Padre. Eso desconcierta mucho. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Que Jesús piensa que la comunidad perfecta se desarrolla basada en relaciones de amor gratuito, de libertad, de respeto mutuo, que no siempre en la familia tradicional se dan. Entonces él lo que está generando es una familia más allá de los vínculos sanguíneos. Eso es extraordinario en Jesús. Ya decía Walter, mi esposa es psicóloga, ya tiene como 30 años y algo de experiencia. Ella trabaja ahora especializada en traumas y ella me decía, a mí me gustaría algún día escribir un libro que se llame Las mamás malas, porque cada vez yo descubro unas mamás en las historias que me cuentan que son las mamás adorables públicamente, pero en el interior de la casa son personas que destruyen al otro, manipulan al otro, papás abusadores, hermanos dominantes. Entonces, en el círculo familiar tradicional se dan también cosas demoníacas. Jesús guarda la distancia. Él no valida las tradiciones así por así. No, él dice aquí, el reino no viene para afirmar esto solamente. Se afirma la familia tradicional en la medida que la familia tradicional promueve los valores del reino y sí que es necesaria para promover respeto, estima, afecto, ternura respetuosa, beso amoroso, promoción humana, apoyo, fortaleza. Ahí sí, pero cuando sea lo contrario, hay que buscar fraternidades humanas más allá de esto. Señor, ahí está María. María se acerca y le dice, ¿te has dado cuenta que se acabó el vino? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Discúlpeme, tengo ya edad para decidir y imposible yo ir a dar el ejemplo de que el reino de Dios se sujeción a la mamá a los 28 años. No, a los 28 años el reino aspira a personas maduras y autónomas.
responsables, que aman a mamá, pero no se dejan dominar por mamá. Bueno, hay unos asuntos aquí que tendrían que ver con temas de salud mental, salud social, tendrían que ver con relaciones humanas en general, pero la estatura a la cual aspiramos, el modelo de la espiritualidad es Jesús. De allí que sea tan necesario volver a los 4 evangelios. Bueno, ¿quién nos lee este texto? Ahí vemos algunas de las peleas de Jesús, porque una persona espiritualmente saludable es una persona que sabe tener confrontaciones también valientes y saludables. Vamos a ver, ¿quién nos lee este texto de Lucas 11? Déjame Por favor. ayudarte ahí, Harold. Adelante, gracias. Hay de ustedes que construyen monumentos funerarios en memoria de los profetas asesinados por sus propios antepasados. De este modo demuestran estar de acuerdo con lo que ellos hicieron, porque ellos asesinaron a los profetas y ustedes construyen los monumentos funerarios. Por eso, Dios ha dicho sabiamente, les enviaré mensajeros y apóstoles. A unos matarán y a otros perseguirán. Pero Dios va a pedir cuentas a esta gente de hoy de la sangre de todos los profetas que han sido asesinados desde el principio del mundo hasta este momento, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien asesinaron entre el altar y el santuario. Sí, les digo que Dios pedirá cuentas de su muerte a esta gente de hoy. Ay de ustedes, doctores de la ley, que se han apoderado de la llave de la puerta del conocimiento. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, llenos de furor contra él, comenzaron a atacarlo duramente, haciendo que hablara sobre temas diversos y tendiéndole trampas con ánimo de cazarlo en alguna palabra indebida. Lucas Gracias, 11. Walter. Muchas gracias. Lucas 11, 46 al 54. Gracias, muchas gracias, Walter. Bueno, ahí hay mucho para pensar si nos leemos este texto en clave de espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual en ese texto? Mire, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser religioso? ¿Qué es ser aparentemente espiritual? Porque las peleas, dijimos ayer, de Jesús eran principalmente con el estamento religioso, más que con el político. Era con el estamento religioso que amparaba la política, sobre todo en aquel siglo donde la diferencia político y religioso no existía, y menos en Israel. Esa diferencia es moderna. En aquella época, religión y Estado, bueno, llamémoslo así, imperio, era una cosa allí difusa. Pero Jesús se refiere más a esos temas de religión porque sabía el daño que eso estaba produciendo en la gente. Ay de ustedes, doctores de la ley, se han apoderado de la llave del reino, del conocimiento. Y escuchen, Jesús habla de una religión que mata. Muy duro, ¿no? Dios va a pedir cuentas a esta gente de hoy, de la sangre, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, al que asesinaron. Mire qué palabras más fuertes. Una religión que asesina. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, aquí no estaban hablando de un cartel de mafiosos. No, esta era gente muy buena, religiosos, llenos de furor contra él, comenzaron a atacarlo duramente, haciendo que hablara sobre temas diversos y tendiéndole trampa. Eran tramposos, mentirosos, falsos y asesinos. Porque estos después son los que piden crucifícale.
Yo en mis redes sociales, a las que les invito para que sigamos hablando más allá de estos 3 días, siempre escribo, pongo el evangelio del día, de acuerdo al año litúrgico, sigo el orden del año litúrgico para leer el evangelio todo el año y hago una reflexión de no más de 60 palabras. Cuando salió este texto hace ya varias semanas, yo escribí: cuando Jesús habla de profetas asesinados, no está usando una figura retórica. Está hablando de personas asesinadas por haber dicho o hecho lo que creían que era la voluntad de Dios. ¿Quién las había matado? Otros que decían seguir al mismo Dios, pero no querían aceptar ese mensaje. Gente de Dios asesinando a gente de Dios. Y Jesús se enfrenta a eso. Porque, como decíamos también ayer, aquí hay que entender que cuando hablamos de la espiritualidad como una dimensión humana, no estamos hablando que toda expresión de espiritualidad es buena. Debería ser buena, debería ser noble, pero hay espiritualidades tóxicas, hay espiritualidades malvadas, y no son los grupos satánicos, no, son aquellos que presentan al Dios eterno y noble en sus cultos, pero afuera saben hacer sus triquiñuelas para no dejar que estas sociedades nuestras sean más fraternas, dignas. No, son los que se burlan de los indígenas, son los que desprecian a los negros, son los blancos que no quieren a los hispanos, son los hispanos que no quieren a los venezolanos, son los venezolanos que no querían a los haitianos, son los dominicanos que no aceptan más haitianos, son los chilenos que no quieren más bolivianos. Todos esos van al culto. Entonces Jesús dice, esa espiritualidad con un culto correcto, pero con una vida malvada, contradice el reino. Entonces nos abre un horizonte de espiritualidad que se valida en la vida social. Se valida en la vida social. Y eso no es nuevo. Isaías ya lo había mencionado en el capítulo 1. Dice, déjense de vainas, hombre. Estos cultos tan pomposos y le ponen banda de guerra y le ponen y las manos de ustedes manchadas de sangre. Entonces dice Jesús, bueno, dice el profeta, no Jesús, lávense las manos y entonces vengan. Y así la guitarra les suene desafinada, si el corazón está alineado con el reino, cantamos juntos. De resto no. Y Jesús trae a la memoria esas voces de los profetas que habían reclamado una espiritualidad en el orden de la voluntad de Dios, que se valida en cómo vivimos en la casa. Ahora que hay tanta violencia intrafamiliar en hogares evangélicos y en católicos, se valida en la casa, se valida en el trabajo. Estos jefes cristianos pero déspotas y manipuladores, se valida en la iglesia con modelos más horizontales, más participativos, que no endiosan al líder religioso, lo humanizan y a la vez humanizan a la comunidad. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para terminar después de este texto. Les propongo el siguiente ejercicio. A ver, yo busco aquí algo para presentarles ahora. Les propongo el siguiente ejercicio. Antes de conversar, vamos a recibir esto que hemos oído. Recuerde, asimílelo, contradígalo, profundícelo. Esto no es para repetir, estos son elementos que se ponen para seguir construyendo nuestras propias espiritualidades. Pero esto que hemos recibido hoy vamos a dejar que repose y vamos a permitir que repose haciendo un momentito de silencio. Les propongo un ejercicio de espiritualidad, por cierto, que es el silencio.
Entonces yo tengo esta campana, yo la voy a hacer sonar y en el momento en que suena entramos en silencio, tratando de que eso que hemos escuchado repercuta y tenga un eco. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me sugiere? ¿Qué me alienta? Cuando vuelva a sonar, terminamos el momento de oración y hacemos una oración de Ignacio de Loyola, siglo XVI, y entramos a la conversación. Vamos. Uno de ustedes que nos dirige en esta oración y la hace en nombre de todos. Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. De ti, Señor, todo lo he recibido y a ti todo lo devuelvo. Dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que solo eso me basta. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Muy bien leída esa oración. Qué linda esa oración, ¿eh? Qué profunda. Qué profunda. Muy profunda, Y excelente. no es evangélico, no es Ignacio de Loyola. Sí. Gracias, querido Harold, una vez más por este tiempo tan supremamente valioso, por regalarnos de tu tiempo para ser enriquecidos. Vamos a intentar entonces, vamos a ir en el orden que sus manos se vayan levantando. Aquí voy a intentar mantener ese orden. Diego Luis la ha levantado. Recuerde que lo mismo dijo Harold ayer, nuestro querido Harold, para los que no estuvieron ayer. Comenzamos con él ayer un taller seminario de espiritualidad y espiritualidades, pero es muy difícil en 3 sesiones decirlo todo. Por eso, por favor, reciban el consejo, sigamos profundizando, sigamos ahondando, sigamos enriqueciéndonos y lo que usted crea que es algo con lo que no está de acuerdo, lo puede decir. Esto es un conversatorio. Me gusta como lo dices, Harold, no es ir a repetir lo que escuché hoy, como de paso, Harold amablemente nos está mandando la presentación, entonces voy y lo repito hasta con la presentación de Harold. No, se trata de de seguir construyendo juntos. Por eso hablamos de comunidad. Querido Diego Luis, ¿qué quieras añadir? Gracias, Harold, por esta conferencia del día de hoy. Mientras hablabas, se me venía algo a la mente, ¿no? Siempre trato de prestar mucha atención a todo lo que estabas diciendo de espiritualidades, como lo vienes tratando desde el día de ayer, pero se me viene a la mente siempre Hebreos 12:2.
se me pone aquí en la cabeza, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese poner la mirada en la centralidad de Cristo todo el tiempo. Y una cosa me preocupa en este tiempo, ¿sabes, Aaron? Y tiene que ver cómo predicamos nosotros, si predicamos más como Pablo o predicamos más como Jesús. Hace unos días, dentro del panel que tenemos del ANHAM, estaba viendo un video de Alex Chan, dentro de uno de los módulos que estamos haciendo para el estudio, ¿sí? Y Alex Chan le decía a los estudiantes, los que estaban allí haciendo la prueba, ¿no? O predicas como Jesús o predicas como el diablo. Es una selección, ¿no? Y creo que estamos perdidos en esa selección en este tiempo. Ese es mi pequeño... Sí, muchas gracias, Diego. Y gracias por traernos ese texto de Hebreos que ayuda mucho a dialogar también con el de Efesios y a profundizar lo que dice Pablo allí, ¿no? Te agradezco mucho. Gracias, Dieguito. Bueno, están nuestra amiga Angélica desde Nueva York, que participó también con nosotros del Congreso. Adelante, Angélica, bienvenida. Y gracias por esta exposición. Esto me hizo abrir un poco la mente a entender un poquito más acerca de la espiritualidad. Yo sé que todos somos creación de Dios y los que hemos aceptado a Cristo, pues tenemos el Espíritu de Dios. No entiendo la espiritualidad en otras corrientes, en otras influencias. Ellos también no tienen el Espíritu de Dios, por lo menos los budistas, los sintoístas que están moviendo en otra corriente, o inclusive los ateos. Quisiera entender un poco más acerca de la espiritualidad, ya que siempre he estado metido en el ambiente pentecostal, cristiano, evangélico. He mirado otras corrientes. Me gustaría entender un poquito más esto. Gracias. Sí, Angélica, muy buena pregunta. Y mira, tiene que ver sobre todo con... A ver, hay compliquémonos aquí con términos para quedar más elegantes. Si nos dedicamos solamente a hablar de espíritu, estamos hablando de lo que la teología llama neumatología. Sí, todo el tema del espíritu. Pero la neumatología tiene que entrar en balance con la antropología. La antropología, ¿cómo entendemos cristianamente al ser humano? Entonces te voy a decir. Otra forma más fácil de entender esos dos temas es Pentecostés, Hechos 2 o Génesis 2. En Génesis 2 está la antropología. En Hechos 2 está la neumatología. ¿Qué fue primero? Génesis 2. En Génesis 2 dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por imagen y semejanza, el sintoísta, el musulmán y el satánico tienen imagen de Dios. Lo que pasa es que esas imágenes, sobre todo en ciertas vertientes, está desfigurada, está reducida, pero la imagen de Dios está siempre. Entonces vamos a ver, el satánico es un extremo. Tiene esa imagen reducida a nada y distorsionada, pero la tiene. La tiene. ¿Por qué? Por creación. Por creación lo tiene, antropológicamente lo tiene. Pero salgámonos del satánico, que nos suena muy mal. Gandhi, hinduista, además de indio. ¿Cómo estaba la imagen de Dios en Gandhi? Mira que ahí hay otra, ¿cierto? Ahí habría para pensar. Es que la imagen de Dios, él es imagen de Dios. Y desde esa imagen de Dios tiene una capacidad espiritual. Por ahí vamos bien, Angélica. Capacidad espiritual. Entonces Gandhi considera la fe cristiana estando en Inglaterra, pero cuando conoce las iglesias dice, me gusta Cristo, pero no los cristianos. Pobre Cristo con esos cristianos que le tocó. Y no vuelve. y va en su fe.
brahmánica y otras cosas más. Bueno, Madre Teresa de Jesús. No, Madre Teresa. Madre Teresa. Bueno, ahí sí está como más claro, ¿no? Una persona con tanta buena caridad. Un evangélico diría, no, pero tiene unas cuestiones de doctrina ahí que no son las mías. Bueno, pero está más cerca que Gandhi. En resumen, ¿qué le faltó a Gandhi? ¿Espiritualidad? No, tenía su espiritualidad y, por cierto, muy noble, muy proyectada a la sociedad. Lo que pasa es que no era un cristiano. La plenitud en Cristo se la perdió, pero tenía espiritualidad, sí, por ser un ser humano. No sé si eso te ayude un poquito. ¿Tenía espiritualidad? Sí. ¿Tenía valores? Sí. ¿Tenía proyección social? Sí. ¿Tenía amor por el prójimo? Sí. Pero le faltó algo que para nosotros es planificador. La experiencia con Jesús que te permite vivir bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Ves? Eso ya entra en vos y yo. Ahí estamos nosotros como personas de fe cristiana. Ahora, tener el Espíritu y tener a Cristo en el corazón, ¿nos da los compromisos de Gandhi? No siempre, no siempre. Pero en nuestra doctrina, sobre todo el protestantismo, hace mucho énfasis que aunque no llegamos a la estatura social de Gandhi, no son las obras las que nos salvan, sino la gracia de Dios. Pero eso ya es doctrina nuestra. Y yo disfruto mucho esa doctrina, porque no imagínese yo intentando ser Gandhi y encima sin el Espíritu Santo. Entonces, ves allí esa diferencia entre Génesis 2 y Hechos 2 ayuda mucho. En Hechos 2, en Génesis 2 no hay iglesia. En Génesis 2 no hay ley. En Génesis 2 solo hay creación. Entonces, el ser humano por creación tiene esa capacidad espiritual. Solo que se va planificando en el desarrollo de la historia de la salvación hasta llegar a Cristo. A ver, Angélica, esto sí te ayuda un poquito para seguir pensando el tema, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Lo que pasa es que uno a veces se limita a lo que ve enfrente y no ve otras cosas. Entonces, Sí. por lo menos podemos ver otras fuentes que no son evangélicas, católicas, cristianas, podemos ver otros aportes para que poder tomar de ellos para nosotros, pero hay que tener mucho discernimiento porque si no hay una Sí, confusión también. exacto. Pero dentro de lo humano, porque hay que entender que cuando te encuentras con otra persona no cristiana, te estás encontrando primero no con un pagano, sino con un humano. Ese humano es creación de Dios y ese humano es imagen de Dios. ¿Evangelizo a ese humano? Sí, claro, porque es mi opción de vida, pero me dejo inquietar por él. Porque ese musulmán, esa persona que tiene una fe tan extraña a la mía, ese Hare Krishna medio hippie para mí, oiga, déjeme, yo lo escucho y permítame, yo le digo. Entonces entro en un diálogo de seres humanos que se respetan, donde quizá yo logre inquietarle con la persona de Jesús. En el caso mío, a ver, vamos a ver. En Cali formamos un grupo de encuentro interreligioso en los años 90, que era la época en la que estaban matando gente aquí y allá en Colombia. ¿Recuerdan toda esa época tan dolorosa? Yo era pastor en una iglesia en el barrio San Fernando y los muertos eran diarios. Entonces decidimos con el rabino de la ciudad tener un grupo que diera testimonio ante la televisión y ante la radio y ante públicos distintos de que podíamos ser distintos sin necesidad de matarnos. Era una cuestión como muy elemental. Vino el rabino, vino un sacerdote, vino un pastor luterano. Bueno, yo con el rabino desarrollé mucha confianza de amigo. Venía a la casa,
Él nos invitó una vez a la sinagoga, hay fotos, él cargando a mi niño, bebé. Entonces ya con confianza, una vez en la sinagoga, yo le digo, rabino, mire, yo conociendo la fe judía, ahora que la conozco más, tengo que decirle que jamás yo sería capaz de ser judío. A mí me falta Cristo, a mí me falta Jesús. Esta noche vamos a hablar de paz. Yo no me imagino siendo yo un rabino y hablar de paz sin el Nuevo Testamento. Usted la tiene difícil, porque el Antiguo Testamento está lleno de guerra y prepárese que le van a... Y él se reía, ¿no? Él se reía. Entonces después me dice Harold, pero miren, confianza también, ahora que yo conozco a ustedes los evangélicos, jamás yo sería evangélico. O sea, es mucha locura la de ustedes. Cada uno va abriendo su iglesia, todos se creen dioses, todos creen tener la ley de Moisés. Yo evangélico nunca más sería, dice él, nunca sería. Pero mira, hay un encuentro entre gente humana que se ha escuchado. ¿Ves? Entonces yo digo, la fe judía, oiga, tiene unas cosas, claro es que Jesús venía de la fe judía. Y una vez en Perú, dando un curso de espiritualidad de la niñez, invité a un judío, a otro amigo. Le dije, venga y la clase de hoy háblenos sobre espiritualidad de la niñez en la fe judía. Ahí hay un humano, además, judío, que tiene 39 libros que comparte conmigo. Ahí ya hay más acercamiento, pero le falta Jesús. Le falta Jesús desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Dios, que Dios se arregle con él y verá qué va a hacer con ellos. Pero desde mi perspectiva, le falta Jesús porque él redondea todo esto que solamente se logra a través de él. Bueno, por ahí más o menos como yo lo entiendo, ¿no? Pero Gracias. muy buena pregunta, Angélica. Te aclaró, Angélica, ¿cierto? Te enriqueció. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, está en el orden Fernando Sevilla desde Lima y el pastor Robertico desde Pachuca Hidalgo te hizo la pregunta en el chat. Esa sería la siguiente, Harold, pero Bien, primero vamos bien. con Fernando. Ah, bueno. Harold, con Fernando estamos. Fernando es el director del ANJA en Escuelitas para Perú y con Qué bien. Fernando coordinamos en el grupo de hombres a su imagen uno de los modelos de escuelitas de Jorge Atiencia, que tú lo conoces. Sí, Eh, y pues estamos normalmente jueves y viernes estudiando predicaciones positivas con ellos, ¿no? qué bien. Entonces, para que sepas quién es Fernando, que creo que no estuvo ayer. Querido Fer, entonces, Fantástico. adelante, por favor, lo que quieras añadir, preguntarle a Harold. Antes que nada, muy buenos días a todos. Harold, qué gusto escucharte una vez más. Gracias. Realmente he disfrutado contigo el estudiar hermenéutica en bíblica virtual. Así que le decía ya a Walter pues que no, esto va a ser una riqueza. Eh, Comparto contigo, yo confieso que yo desde hace muy pocos años, aún con mis 25 años de creyente, le he vuelto a dar valor a la espiritualidad, a esa intimidad con Dios. Y este año, que ya está cerrando, en esa misma intimidad con Dios, donde Dios te muestra en tus fisuras, eh, he comenzado a entender que a veces, como tú decías hace un momento, podemos tener una espiritualidad media tóxica o media escondida, ¿no? Donde hemos sido a veces muy buenos diezmantes, hemos sido muy buenos miembros de la iglesia, nunca hemos faltado ni un culto de oración, ni un culto de domingo, hemos hecho como el manual eclesial manda, ¿no? Pero cuando vamos a la casa o la gente nos conoce, nos rechaza porque no ve transformación. Sigue viendo al hombre iracundo, irascible, marginador, tacaño, déspota, no desprendido, y encima juzgador de la gente, ¿no? Y yo creo que de lo que tú hablabas, Harold, realmente, no sé, perdóname, yo llegué un poquito después de tu introducción, pero creo que nuestra espiritualidad no debería tener la opción de transformar, al contrario, una verdadera espiritualidad debería transformar nuestra vida
debería tocar nuestro interior, debería destruir ese carácter irascible que a veces decimos, así nací yo, pues mis papás son de carácter fuerte, así soy yo. Es la mejor justificación a no dejar que Dios transforme nuestro corazón. O tenemos la herencia cultural del entorno, de la forma como hacemos las cosas y siempre primero hacemos nosotros y después queremos colocar a Dios para que se justifique lo que hacemos. Entonces, lo que más ha resonado en mi corazón, lo que, entre muchas cosas, Javier, creo que la verdadera espiritualidad transforma. Y debería Sí. ser, y debería transformar de menos a más, ¿no? Cuanto más viejo soy, debería ser más siervo, más quebrado, más contrito de corazón, debería ser más usado, pero a veces cuanto más viejos somos, dividimos iglesias, eh, destruimos al pastor, dañamos a las ovejas que vienen, las juzgamos, y creo que hay algo mal en esa espiritualidad, o hay esa enseñanza hacia aquellos que están en la iglesia, y lo que vendría a ser la verdadera espiritualidad en las escrituras. Sí, sí. Entonces, te abro mi corazón a eso, querido Harold. Gracias, Fernando. Creo que eso es algo, personalmente lo estoy sintiendo. Yo he sido uno de esos que confieso, he sido uno de los que ha hecho conforme el manual, pero no me he sentido feliz cuando yo sé que he hecho cosas mal o que he pensado cosas que no debo pensar. O que siendo Sí. predicador, estoy delante predicando un domingo, pero hace 3 semanas o un mes que no oro ni abro las escrituras y las justifico con estudios bíblicos. Entonces creo que ahí Bueno, hay un... ¿no? a ver, Y te voy a decir mi opinión también. Te voy a decir mi gracias, opinión. Bueno, gracias, querido. Bueno. de acuerdo, Fernando, y un gusto verte de nuevo. De acuerdo en que espiritualidad es transformación. Sí, transformación, cambiar las formas, ir más allá de las formas que hemos tenido. Transformación. Transformación interna y transformación que se proyecta en lo externo. Una transformación que me cambia y yo cambiado intento una sociedad transformada de acuerdo al proyecto de Dios que dijimos se llama reino de Dios. Entonces tiene esa doble dimensión de transformación. Ahora, no es perfección. ¿Ves? En espiritualidad, personalmente yo tengo mucho cuidado en no convertir el discurso de la espiritualidad en un discurso de perfeccionamiento santificante humano. El espiritual es una persona que ora todos los días, lee la bendita palabra todos los días, va al culto, va a la misa, da el diezmo, no se enoja. Viene la suegra y él es siempre muy amable. Él es una persona que no se molesta cuando le piden plata prestada y si no se la pagan, no hay problema. Es una persona que tenemos un modelo de persona verdaderamente cristiano que nos hace mucho daño. Aquí hay gente de salud mental. Nos hace mucho daño porque neurotiza. Yo creo que la espiritualidad nos da la capacidad de transformarnos dependiendo de mi contexto familiar. Por ejemplo, le estoy haciendo daño a mi esposa y a mis hijos con las actitudes que estoy teniendo. Me mantengo alerta a mí mismo, me reviso. Eso sí viene de la espiritualidad. Pilas, pilas con vos mismo. Ya. Entonces yo pregunto, discúlpenme, cuando yo hablé esto ayer, ¿ustedes se sintieron respetados? Porque yo estoy atento a cómo mi comportamiento puede estar afectando a otro. Anoche nomás hablaba con mi esposa y me decía, aquí hay algo de tu comportamiento que a mí me puede estar afectando. Yo le dije, pues eso hay que tratarlo. Si eso es así, tenemos que llegar a un acuerdo. Transformación. Bueno, pero
no esas perfecciones y esos grados que a veces le ponemos. Ahora último, y esto ya hace unos 10 años, yo tengo una lectura del Evangelio todos los días, un tiempo de oración muy refrescante, sigo unos libros de vida cristiana que me ayudan mucho, escribo un texto para el día siguiente, pero eso no fue siempre así. Siendo pastor yo no tenía esa disciplina. Por no tener esa disciplina era menos cristiano. No. ¿Y por tener esta que tengo ahora soy más cristiano? No. Uno va cambiando y la espiritualidad, Fernando, te da algo, paciencia con uno mismo para entender sus ritmos. A los 38 me era difícil tener esta disciplina que yo tengo ahora. Me era difícil. Predicaba, oraba antes de predicar, preparaba mis sermones, oraba antes de preparar mis sermones, tenía estudios bíblicos, eso alimentaba mi espiritualidad. El devocional no es la única forma. Debes es buscar tu forma en este momento de vida, para que no te atormentes pensando que no estás siendo tan buen cristiano por no orar todos los días. Pero esa es una sugerencia que yo te dejo. Si piensas que para ser muy buen cristiano hay que orar todos los días, pues váyase levantando mañana más temprano y hágale al asunto, porque pero cada uno encuentre su camino. Ansel Grum es un benedictino que a mí me gusta leer mucho y él tiene por ahí una anécdota muy buena que una vez conté en Cruzada Cristiana en Bogotá, iglesia pentecostal. Él decía, si usted se pone a leer la Biblia o a orar y se queda dormido, agradézcale a Dios que en ese espacio de oración Dios lo ha llamado a descansar. Aprovéchelo. A lo mejor usted está muy cansado y Dios va a disfrutar su descanso. Claro, es una forma muy distinta de entender la espiritualidad como un Dios que te está diciendo, hey, Fernando, pilas ahí, no se me vaya a dormir. Mire, no, Dios no es así. Bueno, por cierto, la espiritualidad va reformando nuestras imágenes de Dios, de un Dios severo, vigilante, con una lupa, a un Dios cariñoso, tierno, amigo, que te ayuda a ser un ser humano más humano cada día. ¿Ves? Entonces la espiritualidad va más por allí. Pero cada uno tiene que encontrar su camino. Imagínense yo pedirle a mi edad, a mi hija que ella tenga la misma disciplina mía, es muy difícil. Quizá yo pueda aprender de ella también para el propio cultivo de mi espiritualidad, pero de eso hablamos mañana. Salud mental y desarrollo de la espiritualidad. Bueno, pero ahí te dejo, son inquietudes, ¿no? Excelente. Bueno, Fernandito, ahí te añadieron más y nos añadieron a todos. Bueno, está el pastor Roberto López, Harold, desde Pachuca, pero no puede hablar, entonces te hizo la pregunta aquí o un comentario para enriquecerlo. Dice, bendiciones, Harold, no puedo hablar. Mi pregunta es, ¿la espiritualidad forma parte de la cultura donde se desarrolla la persona en la actualidad? Al tener poco énfasis de los mandamientos y ordenanzas de Dios en las familias, ¿cómo va a crecer su vida espiritual si probablemente el conocimiento de Dios es a base de su formación cultural? Entonces, Sí, ¿qué sería crecer espiritualmente? Eso es lo que dice el pastor Roberto desde Pachuca. sí, no, estás planteando algo muy cierto. Esta es una cultura que tiene sus propios valores y muchos de esos valores anticristianos. Entonces no es que por estar en la cultura la espiritualidad se va a desarrollar naturalmente. No, hay unos valores en esta cultura anticristianos. ¿Para qué sirven los mandamientos? ¿Para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué sirve el evangelio? Pues para ayudarnos a avanzar hacia el verdadero propósito de Dios, de culturas fraternas,
dialogantes, amorosas, protectoras, culturas que entiendan la voluntad de Dios para todos nosotros. Ahí están los mandamientos y ahí la labor nuestra de poder presentar esos valores del evangelio en un contexto que sean comprensibles y atractivos. La evangelización debe ser encantadora, debe ser encantadora. Y yo creo que en este momento las culturas latinoamericanas necesitan como nunca del evangelio, no de religión evangélica ni católica. Eso está en media bancarrota, pero sí de la espiritualidad de Jesús. Que surja la espiritualidad en medio de la cultura y sea cristiana, no lo creo. No lo creo. Eso diría en cuanto a esa pregunta, bastante buena también. Gracias, Harold. Me gusta ese término, evangelización encantadora, porque me hiciste acordar de una frase de un hombre que decía, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y las sectas? Y decía que las sectas predican mentiras como si fueran verdades, y nosotros a veces predicamos verdades como si fueran mentiras, porque no las hacemos encantadoras. Y creo que eso allí Así es. hay que trabajarlo, Harold. Está Fernando Ruano, nuestro amigo Fernando está en Nueva York también, tiene una comunidad allí entre hispanos y es psicoanalista también. Nos ha hecho unos Sí. aportes valiosos en esta comunidad desde su perspectiva psicoanalista de las escrituras. Querido Fernandito, bienvenido, lo que quieras añadir y compartir con Harold. Hola, buenos días de nuevo. Harold, muchas gracias por tu aporte. Realmente nos da una perspectiva amplia de este tema de la espiritualidad que nos deja anonadados, porque uno solo mira desde su punto de vista, pero no abre la perspectiva. Y me encanta este tema del diálogo con otras espiritualidades. No es fácil sentir que tenemos elementos suficientes para dialogar con otras espiritualidades, sabiendo que Cristo es el centro, pero quiero agradecerte por algo que me trajiste a la memoria y a la mente, y si pudieras dar un poquito una vuelta más sobre eso. Y antes de eso, pues decirte que para mí esta charla me llevan a escuchar de tu parte palabras esperanzadoras y misericordiosas. Qué bueno, me alegra mucho. Misericordiosas con lo duros que nos volvemos, con lo intransigentes que nos volvemos con la diferencia. Nos cuestiona la diferencia, el otro no lo soportamos y parece que si el otro viene a dialogar con nosotros es el enemigo. La diferencia no es el enemigo, el diferente no es el enemigo. No toleramos la diferencia, es un tema por más cristianos y pseudo espirituales. No toleramos al diferente porque nos parece que el diferente es enemigo. Y eso nos saca de quicio y nos parece que estamos solo en una línea muy, muy radical, y me deja una perspectiva de apertura. Pero lo que me trajiste, y espero que yo estuve también allá en el Seminario Bautista en Cali, tomando unas clases sobre la teoría del cuidado, la teología del cuidado, y me hiciste recordar esto que quiero también compartírselo a todos, de Leonardo Boff, de esa definición maravillosa de espiritualidad que tú la trajiste hoy: salir de nosotros para dirigirnos hacia el otro. Eso es lo que me hiciste hoy, salir de mí mismo para dirigirme al otro. Lo mismo que hizo el Padre, él salió de él para dirigirse al otro. Pero hablabas de eso, de que parece que las espiritualidades hoy que están empezando son estas, por aquí anoté, de no solo la vida interior, sino necesitamos salir hacia afuera de esa espiritualidad. Y a muchos cristianos nos pasa, aunque no somos tan visión oriental de esa búsqueda interna, pero sí nos quedamos muchas veces con la espiritualidad dirigida solo hacia adentro. ¿Cómo nos hace falta, empezando por mí, de que mi espiritualidad salga hacia afuera? Que era un poco lo que estabas también diciendo hace unos minutos. Simplemente me gustaría escuchar un poco si me pareció escuchar bien lo de Leonardo Boff respecto a de lo interior, es salir de mí mismo para dirigirme hacia el otro, lo que me hace espiritual. Esto me hizo clic y me hizo acordarme de mis tiempos universitarios en Cali.
Sí, sí, no, no, lo estás comprendiendo muy bien, no se espera menos. Y lo estás explicando también muy bien y lo traes de una manera muy oportuna al tema que estamos tratando. Esa forma como Boff entiende la espiritualidad. Me transforma adentro, pero me lleva siempre a una proyección hacia afuera. Es sanante, es transformadora y es liberadora en el sentido más amplio, no solamente socialmente, sino humana y cósmicamente, ¿no? Nos hace libres para amar y para darnos al otro. Boff tiene un librito que se llama, no recuerdo si es La ética del cuidado, no recuerdo, ¿cierto? Creo que es La ética del cuidado. Por ahí lo debo tener. Bueno, ponen Leonardo Boff el cuidado. Tiene un librito sobre el cuidado muy lindo que me hace recordar también otros aportes que vienen de la espiritualidad, que dice, la espiritualidad se planifica cuando yo salgo de mí mismo para darme al otro. Es lo que Jesús dice. Si yo gano mi vida, la pierdo. Pero si yo la pierdo, la gano. Miren esa paradoja. Miren esa paradoja. En la medida que uno se entrega a otro, gana. En la medida que uno se encierra en sí mismo, pierde. Entonces la espiritualidad te ayuda a salir, si me permiten seguir hablando en el caleño que me fluye más normal, a salir de vos mismo. No quedarte, porque si uno se queda encerrado en sí mismo, en su egoísmo pierde. Eso lo explicaba de una manera muy gráfica Víctor Frankl, el de la logoterapia. Él decía, mire, a ver cómo les explico esto del sentido de vida. Decía él, es como el ojo. El ojo. Si el ojo se mira el ojo, un glaucoma. O sea, un ojo mirándose a un ojo se obstruye. El ojo sirve cuando sale del ojo y mira lo de afuera. Me parece que lo explica mejor que Boff. Un ojo que se mira a sí mismo se friega. Un ojo que se proyecta. Claro, entonces el ojo ¿para qué sirve? El ojo se planifica en la medida que sale. Eso es lo de Jesús. Si usted quiere ganar su vida y retenerla, la pierde. Si usted la entrega, entregar es ganar. Entregar es planificar. Amar es amarse. Perdonar es perdonarse. Entonces la espiritualidad nos ayuda a salir de nosotros, no para hacer, volvemos otra vez a las imágenes de santidad falsa, para volverse bueno, caritativo, sacrificado. No, para vivir mejor. Dándote al otro, vives mejor. De ahí que yo lamente tanto que esta nueva generación no quiera tener hijos. Han visto, no quieren tener hijos. Y yo a veces pregunto, pero ¿por qué no? Salen muy caros. Yo tengo otros proyectos. Un parto es muy doloroso. Y le digo, bueno, afortunadamente nosotros no pensamos en eso porque en verdad ustedes me salieron caros. A la mamá le dolió mucho y eso no lo deja a uno hacer otras cosas. Pero ¿cómo le llena a uno la vida? No, pero es que se enferman. Sí, y es duro, pero ¿cómo enriquece uno la vida cuidando a un niño enfermo? Dándote, te enriqueces. Y la espiritualidad nos ayuda a salir de ese cascarón egoísta y darnos a los demás. En una sociedad donde primero está mi maestría que mi propio desarrollo humano. No quiero cuidar los viejos, no puedo cuidar los niños, no quiero. Es un problema de la cultura, lo que hablabas ahora, Itzel, esto de la cultura anticristiana. No se quiere entregar si no quiero crecer yo. Y les está yendo bien como profesionales, pero nos está yendo mal como sociedad. Una sociedad cada vez más egoísta. La espiritualidad trata con eso, Fernando. Y te agradezco mucho tu apunte muy acertado y muy oportuno. Y me gusta también que cuando lo estudiamos miremos el tema del medio ambiente, porque Boff me parece una cosa Sí, impresionante cómo amarra
la espiritualidad con el medio ambiente. Es un tema Sí, que parece loco, pero urgente tiene hoy, que ver espiritualidad y medio ambiente. con nuestras Urgente, relaciones, con el entorno también, no solo sí, con las personas. Y eso también es sí, espiritualidad. claro que sí. Muchas gracias. A Gracias ti, por muchas todo. gracias. Gracias, Fernandito. Pues Harold, tú definiste muy bien este espacio que tenemos cada mañana hace 31 meses. Es una comunidad, no es una iglesia. Hay gente de pueblos, ciudades y naciones. Muchas veces invitamos a las esposas. Se llama Hombres a su imagen, pero hemos abierto a, decía alguien, humanos a su imagen, mujeres Ujú, a su imagen, familias a su imagen. Y lo que hacemos es lo que dijiste literalmente, Harold. Oramos, lloramos, soportamos las cargas los unos de los otros, nos contamos historias bonitas y ujú, historias tristes, y de esa manera no queremos sí, quedarnos con nuestra espiritualidad hacia adentro. Por eso hemos tocado el tema de gestión emocional. ujú. Y tú decías espiritualidad y gestión emocional, otro tema clave, ¿no? Entonces, Harold, gracias de verdad una vez más. Creo que la sesión 3 completará de una manera muy práctica toda esta vivencia de espiritualidad que nos has compartido, eh, que no es el cuadro completo, de nosotros depende ahondar, profundizar. He sido muy enriquecido con con el libro que mencionaste hoy y con el libro de Más allá de la utopía, donde ya Ujú. tocas el tema del liderazgo, pero al estilo de Jesús. O sea que muchísimas gracias, Harold. No queremos demorarte tanto el desayuno como ayer, pero estaremos listos mañana. Yo ya envié el libro, me falta enviar el artículo que enviaste de Rosalba, Sí, y me falta enviar, dijiste otra cosa más, Harold, que ibas a enviar de pronto otro documento. sí, ya te lo envía a tu WhatsApp, se llama espiritualidad sanante, Excelente, espiritualidad sanante. Entonces ya excelente. lo tienes ahí y son los 3 recursos que les estoy eh, sugiriendo. Perfecto. Y les envío entonces la presentación de ayer. Luego que me envíe Harold la de hoy, se las enviaré. Y nos veremos mañana con el favor de Dios para terminar este, bueno, yo diría como este primer taller seminario. Ahí le voy a pedir a Fernando que nos despidas, Fer, en oración. Creo que fuiste enriquecido con el complemento a lo que ya venías haciendo de espiritualidad. La escuela que estamos coordinando con Fernando, Harold, que tú conoces muy bien a Jorge y has leído a John Stott, porque es una conexión entre esas dos Sí. escuelas, ¿no? De John Stott y Jorge Atienza, de una espiritualidad europea con una Ujú. latinoamericana. Tiene como fundamento la espiritualidad, no la exégesis hermenéutica y homilética, sino antes de esas 3 columnas ellos hablan de espiritualidad. Por eso una frase que siempre esgrimimos y les compartimos a los estudiantes es, si quieres predicar como Jesús, tienes que ser como Jesús. Esa es una de las frases. Y la otra es convertirnos en siervos enamorados de su palabra, Sí. pero para vivenciarla, no para dominarla en auditorios e impresionar a nadie. Entonces, querido Fer, despídenos pues en oración para reencontrarnos mañana con el favor de Dios. Ok, gracias Harold, gracias a todos y vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana, muchas gracias, Señor, por esa enseñanza propicia a cada uno de nuestros corazones. Padre, que nuestro corazón siga reflexionando en este día sobre lo que hoy hemos escuchado. Gracias porque esto no solamente nos instruye, también nos corrige, nos renueva, nos desafía. Gracias por la vida de Harold, Señor, guárdalo, fortalécelo también. Sigue usando, Señor, para la gloria de tu nombre.